¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Arqueología de la Política Educativa y Prácticas Pedagógicas. Lo presenta su servidor, el licenciado Ruider Jesús Díaz Sánchez, moderador de ese webinar, junto con mis invitados especiales, el licenciado y profesor Daniel de León Palomeque y el docente en formación Diego Alejandro Díaz Sánchez. Queridos colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a este pequeño discusión, debate sobre algunas temáticas que hay que reflexionar. Así que vamos a dar paso a estas siguientes cuestiones. Con base a este webinar vamos a reflexionar, la siguiente diapositiva por favor, a tres preguntas de atenuadoras que servirán para el análisis de la política educativa y las prácticas pedagógicas. El título del webinar es Arqueología. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la acción similar que hace un arqueólogo, que es investigar, indagar en la historia, en estos procesos de construcción que han tenido las políticas educativas. Entonces, las tres preguntas principales van a ser: ¿qué son las políticas educativas? ¿En qué consiste el proceso de construcción sociohistórica de las tradiciones y la lógica del proyecto social hegemónico actual? Y la última pregunta: ¿qué dirección o principios debe tomar la reconstrucción de la política educativa y prácticas pedagógicas? Vamos a pasar al siguiente anexo, por favor. Para esto voy a dar una breve introducción acerca de la referencia principal de este webinar, que es del autor Ignacio Rivas Flores, el paper Política Educativa y Prácticas Pedagógicas. Vamos a leer un fragmento inicial donde él remarca detalladamente que la política educativa es necesario revisarla desde los parámetros de las prácticas docentes para percibir los proyectos políticos, culturales y sociales que están por detrás, y asimismo estas prácticas docentes hay que analizarlas desde las tradiciones y los procesos de construcción institucional. Este es un artículo generado en el año del 2004, con aras de analizar también la situación en España en ese momento, pero nos sirve bastante para poder propiciar una reflexión sobre estos temas. Vamos a pasar al siguiente anexo, por favor. El autor Rivas nos plantea que la política educativa es compleja y tiene varias dimensiones, las cuales se relacionan de forma dinámica. Para esto vamos a ver que estas tres dimensiones son el pensamiento pedagógico como un marco de justificación ideológico, las decisiones políticas que tienen también esta parte pragmática, práctica de las intenciones ideológicas, y las prácticas pedagógicas ya en el escenario de las aulas, cuáles son las intenciones ocultas de las prácticas pedagógicas. Y a su vez, entre la relación intermedia entre las decisiones políticas y las prácticas pedagógicas van a estar las decisiones administrativas, es decir, una lógica burocrática de la administración del Estado entre la relación de estas tres dimensiones, que como vamos a analizar más adelante, esta lógica tiende a tender una acción que se da por sí misma, que se da por la lógica del mercado, no tanto por el marco de justificación ideológico del pensamiento pedagógico o de las decisiones políticas. Por así decirlo, la administración del Estado va a estar guiada más que nada por una lógica mercantilista, y más adelante vamos a analizar por qué y cómo trastoca la educación. Pasamos adelante, por favor. Ahí están las referencias para tener claro de qué artículo nos estamos guiando, y seguimos adelante. Ahora sí, pasamos de lleno a analizar estas cuestiones. Vamos a ir con la primera pregunta. Siguiente, por favor. Y vamos a dar la palabra primeramente al profesor Daniel de León Palomeque para ir de forma organizada en este debate, webinar. Para empezar, la primera cuestión, hay que reflexionar un poco. ¿Qué son las políticas educativas? ¿Cómo se construyen y cimentan las políticas educativas en el proceso sociohistórico? ¿Y de qué forma se relacionan las dimensiones que acabamos de ver? Adelante, profesor Daniel.
Gracias por la palabra. Muy bien, para responder a la primera cuestión general, ¿qué son las políticas educativas? Estas pueden ser definidas como todas estas leyes que se construyen y se dirigen en el marco educativo para promover el derecho a la educación en México, en, teniendo como margen de referencia, como marco de referencia, nuestro contexto inmediato. ¿Cómo se construyen y cimentan estas políticas educativas? El origen de las políticas educativas nacen a partir de esta relación que existe entre el Estado y cada una de sus dimensiones, en este caso la dimensión social, donde se establece desde esta perspectiva cómo se dirige y cómo se lleva a cabo la educación, ya que el fin teológico de toda práctica educativa es la formación de los hombres, la formación de los ciudadanos y la formación de la futura sociedad. Esta sería la principal directriz que orientan a las políticas educativas. De esta forma se estructuran y existe una relación entre el pensamiento pedagógico, que en este caso sería el imaginario social de lo que se requiere o de lo que se busca en esta búsqueda de que la sociedad pertenezca y esté a punto con lo que las exigencias y los retos implican, y además con lo que existe dentro de las prácticas pedagógicas, que es la realidad inmediata de nuestro contexto. Ambos polos mediados o intermediados por las políticas educativas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Daniel. Bueno, en adelante le cederé la palabra al docente de formación, nuestro colega Diego. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, en relación a las preguntas e interrogantes planteadas aquí, primeramente, al hablar de políticas educativas, estamos hablando de, como ya se comentaba, diversas dimensiones complejas y que interactúan y están estrechamente relacionadas entre sí. Y que a partir de esta relación y de toda esta construcción y estructuración, se van permeando y se van construyendo estas políticas en materia educativa. En cuanto a las políticas educativas, tenemos que influye mucho o hace mucha referencia en cuanto a la toma de decisiones, el aspecto organizativo y diversos elementos que entran en juego en esta parte. El hecho de hablar de políticas educativas nos remite a la siguiente cuestión, a la cuestión de la civilidad, a la cuestión del diálogo y a la cuestión de la intelectualidad para saber tomar decisiones flexibles y pertinentes de acuerdo al contexto social, histórico y cultural, y también de acuerdo más que nada a las necesidades que se plantean en este contexto, en esta coyuntura social histórica que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. Ahora, ¿cómo se construyen y cimentan estas políticas educativas? Precisamente a partir del conjunto de diversos grupos colectivos enmarcados en la sociedad que tienen un conjunto de acciones y de intereses particulares, pero que están dirigidos hacia la mejora de la sociedad y hacia la mejora en cuanto al ámbito de la materia educativa. ¿Y de qué forma se estructuran y relacionan las dimensiones que se influyen en cuanto a las políticas educativas? Para hablar de esto es necesario comentar que para hablar de una buena estructuración y de una buena relación entre estas dimensiones, se necesita establecer la siguiente idea. La política debe ser generadora de bienes públicos para la sociedad. Estos bienes públicos, como por ejemplo el caso del derecho a la educación, debe de estar bien consolidado y bien estructurado para que puedan orientarse mejores esfuerzos a una sociedad más equitativa y más justa. De esta manera respondo a las interrogantes aquí planteadas. Gracias. Muchas gracias, maestro Diego. Bueno, lo que puedo recuperar de estas cuestiones para darle introducción a la siguiente pregunta es que muy acertadamente mencionan en qué consisten las políticas educativas. De forma resumida, podríamos decir que son un constructo sociocultural e histórico
y que asimismo también fungen como normas y que en cierta medida también plantean de forma administrativa en el Estado una forma de control para las prácticas pedagógicas, estas políticas educativas. Asimismo, tal como aparecen estas normas de control o este poder hegemónico, la hegemonía es esta parte de dirección hacia dónde nos llevan estas políticas educativas, pero que tienen en cuenta de que la sociedad debe ser muy importante aquí, porque el movimiento social que se haga va a repercutir de gran forma en la política educativa para ver a dónde se va a direccionar, lo que ha podido hasta la fecha dar lo que es el derecho a la educación. Bueno, ahora podemos pasar a lo que es la siguiente cuestión. La siguiente pregunta sería entonces, ¿en qué consiste el proceso de construcción sociohistórica de las tradiciones y la lógica del proyecto social hegemónico actual? ¿Cuál es el desarrollo histórico de la política educativa y de qué forma influye esa construcción sociohistórica y política en la educación actual? Explico de forma antelada esto. Aquí lo que se trata es buscar cómo el proyecto de la modernidad, el proyecto del liberalismo y del racionalismo ha permeado y se ha transformado conforme el tiempo, para que al principio tenía unos principios que eran libertad, fraternidad, igualdad, y como estos principios se fueron trastocando, cuáles de estos modelos de racionalidad, de liberalismo o de modernidad, cuáles decayeron y cuáles se impusieron y de qué forma afectaron esto a la educación. Bueno, pasamos a analizar esto. Maestro Daniel, les cedo la palabra, por favor. Sí, gracias. Bien, es innegable que toda la condición sociocultural e histórica en la que vivimos afecta y permea dentro y fuera de la educación. Es innegable, ya que no solamente la educación como una de las dimensiones del ser humano, de la sociedad, se ve afectada, sino que también la economía, lo político. Entonces, este marco ideológico permea cómo pensamos, permea cómo actuamos, permea cómo nos dirigimos y sobre todo permea dentro de las políticas. En este caso, el autor planteaba tres grandes tradiciones para analizar las políticas. La primera, desde el punto de vista ideológico, que empieza con el racionalismo, el uso de la razón, donde empieza el proyecto ideológico. La segunda gran tradición es la de la modernidad, el inicio de este proyecto moderno que trastoca todo lo que es lo cultural, lo económico, y finalmente la transición al liberalismo, como tú lo planteabas, estas grandes referencias en cuanto a los valores que implicaba el ser libre o lo que se busca. Entonces, a partir de esto, puedo decir que el desarrollo histórico de la política educativa va permeada en estas tres grandes direcciones. ¿De qué forma influye esa construcción sociohistórica en la política en la educación actual? Influye demasiado, influye en qué buscamos, qué tipo de hombre se quiere, y a partir de ahí se construyen los objetivos y las políticas se reconstruyen para poder alcanzar dichos objetivos. Gracias. Gracias, maestro Daniel. Bueno, cedo la palabra al profesor Diego. Adelante. Ok, gracias. Cuando se está hablando y estipulando de un proyecto social, está subyacente una cuestión ideológica y una cuestión teórica, ideológica que representa un proyecto social. A partir de todo este proceso de construcción sociohistórica que se ha venido dando con base a la industrialización y a lo que ya se comentaba anteriormente, la modernización o la adoptación de un modelo liberal o la adoptación o la asunción de un pensamiento tecnocrático, a partir de toda esta modernización, se establece un tipo de modelo social. Y por lo tanto, un tipo de modelo social exige un sistema educativo distinto, un sistema educativo que constantemente se estará reestructurando, se estará reformando para ir adecuándose a toda esta nueva realidad emergente que ha surgido y que sigue surgiendo también en nuestros días. Y con base en esto podemos comentar
que todo este proceso de construcción y de estructuración, en verdad que es innegable que influye demasiado en cuanto a las maneras de proceder y en cuanto a la parte administrativa burocrática de la educación. La educación pasa a ser un proceso de formación, a ser más que nada o a tener muchas cualidades administrativas o burocráticas. Como ya sabemos, esta parte, este elemento intermediario que es la administración burocrática que conforma al Estado, está precisamente entre esa parte intermediaria, entre lo que son las decisiones políticas viéndose enmarcadas por un pensamiento educativo y las prácticas pedagógicas que se ven afectadas por estas. Entonces, a partir de esta, precisamente de esta actuación y de esta toma de decisiones políticas, se ve influida y se ve también afectada, evidentemente, la educación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí estas dos preguntas hemos analizado y sus opiniones muy acertadas hacia las reflexiones necesarias que vamos a hacer en el tema de las políticas educativas. De forma resumida, entonces podremos decir que las políticas educativas son procesos de construcción sociohistórica que dependen entonces de diferentes fuerzas sociales, económicas, políticas, culturales, que se relacionan entre estas dimensiones como el marco de justificación intelectual del pensamiento pedagógico, las decisiones políticas que se toman en sí, las prácticas educativas, pero también toma un gran lugar relevante la administración del Estado, que vamos a ver cómo se influye en esta lógica del mercado neoliberal. Estas partes de análisis que mencionaron, el racionalismo, la modernidad y el liberalismo, dieron prácticamente la esencia de cómo fue la educación. El racionalismo, con esta parte de la razón por encima, dio la escuela como este espacio sagrado del saber, la modernidad con la fe en el progreso y los principios de igualdad, fraternidad y libertad, también pasaron a sustentar el sistema económico del liberalismo, que agarró esta parte de la libertad pero la redireccionó hacia la competencia, hacia el libre mercado, y entonces se ponen al liberalismo como que va a ser la solución o la panacea para poner igualdad ante la sociedad. Sin embargo, esta igualdad se dice que va a ser en competencia y en cuanto al mérito, y es como una carrera donde inician todos, pero desafortunadamente no todos inician desde la línea cero. Muchos inician adelantados con grandes ventajas y otros con desventajas, y esta forma de ver a la sociedad se va a transmitir también a la escuela con calificaciones, con exámenes escritos, esta pedagogía bancaria. Y entonces vamos a ver cómo las políticas educativas poco a poco se van transformando, surgen nuevos movimientos revolucionarios sociales que apuntan hacia el derecho de la educación, y nos da entonces a lo que estamos viviendo ahora, que es la posmodernidad con el neoliberalismo. Y entonces pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Las políticas educativas tienen dos formas de accionar, para ponernos en contexto. Estas formas de accionar es desde una política educativa transformista y desde una política educativa expansiva. La política educativa transformista es esta política educativa en la que cada cierto tiempo se hacen bastantes reformas, por poner ejemplo, reformas educativas, pero que estas reformas educativas o reformas políticas no ayudan o no dan voz y poder a la sociedad en sí, sino nada más son políticas para ayudar a los más pobres, que no cambian de nada el proyecto social del neoliberalismo. Entonces, ¿cuáles son las políticas educativas a las que debemos apuntar? Hacia las políticas educativas expansivas, las que promueven la generación de otro tipo de proyecto social que no sea el de la modernidad ni del fracaso de la modernidad, es decir, la posmodernidad. Entonces, ¿cuál es la dirección? Si no es ni la modernidad ni la posmodernidad, ¿cuál es la dirección o principios que deben tomar la reconstrucción de la política educativa y prácticas pedagógicas? Porque es necesario romper esta lógica social y política del neoliberalismo. ¿Y qué papel tiene la sociedad y agentes educativos en la construcción de un proyecto social alterno, de una nueva formación de un hombre, de una nueva formación de una nueva sociedad? Bueno, vamos a dar paso a la respuesta de nuestro profesor, colega Daniel.
Adelante. Sí, maestro, gracias. Sin duda, estoy de acuerdo con usted, es necesario hacer un cambio y no hay mejor punto de partida eh, que la educación para poder modificar las sociedades futuras. Es un, es un camino largo, es un proceso muy complejo, pero que sin duda el punto de partida pueden ser las prácticas pedagógicas. Ahora bien, es innegable que la narrativa que nos acompaña en nuestro espacio-tiempo en el que vivimos nos afecta, ¿no? Y que las políticas educativas bajo las cuales se desarrollan nuestras prácticas pedagógicas también nos condicionan cómo se visten los niños, condicionan los valores que se trabajan, condicionan los contenidos que se abordan dentro y fuera de la escuela y todo lo que es el aspecto cultural derivado de la globalización, el intercambio continuo a través de lo que es la web. Entonces, es necesaria una reconstrucción política educativa, sí, y es también necesario un cambio dentro de las prácticas pedagógicas. Sin embargo, este cambio también es muy complejo, ya que actualmente, en nuestro contexto actual, el cambio se ha intentado por distintas vías. El sistema educativo ha adoptado políticas externas a partir de lo que la OCDE ha propuesto o ha sugerido para nuestro país, pero no son políticas educativas internas o que se apeguen a lo que necesita la educación en México. Se necesita una educación y se necesitan políticas contextualizadas, se necesitan políticas que recuperen lo que es el aspecto cultural e interno de nuestro país, que recuperen las lenguas internas, que recuperen los valores, que fundamenten los valores, los principios axiológicos del hombre que se han perdido justamente a partir de la condición sociohistórica, la posmodernidad. Entonces, ¿es necesario romper con esa lógica social y neoliberal? Sí es necesario. ¿Por qué? Porque el mismo hombre se está perdiendo a sí mismo. Entonces necesita haber un cambio dentro de la sociedad capitalista y neoliberal en la que vivimos. Y también, ¿qué papel tiene la sociedad civil y los agentes educativos en la construcción de un proyecto social alterno? Tiene mucha implicancia, ya que se necesita una educación contextualizada, como lo había remarcado anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Daniel, totalmente de acuerdo con usted. Vamos a dar paso para la opinión de nuestro colega Diego. Adelante, profesor. Sí, gracias. Ante toda esta situación y explicación que se ha venido exponiendo, es necesario que exista un equilibrio justo en cuanto a materia económica, principalmente porque, puesto que esta es la que muchas veces condiciona y pone barreras muy notables para que se pueda brindar una buena educación de excelencia. En materia educativa debe haber un equilibrio justo en relación a lo que es el trabajo y el dinero, un equilibrio justo y que beneficie a todas las personas. Y en cuanto al papel de la sociedad civil, es importante remarcar que se debe de generar como un toque esencial la democracia participativa y activa de todos los ciudadanos en cuanto a la creación de políticas educativas y políticas educativas claramente que consideren toda esta situación y muchos de los aspectos culturales, sociales, vivenciales y en general las diversas facetas del ser humano. También se necesita el voto y la participación de toda la comunidad, que se aproveche esta concordia para que se pueda generar una buena reconstrucción y un mejoramiento educativo a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel comunitario. ¿Por qué es necesario romper con la lógica social, cultural, política y económica que subyace a todo este proyecto y políticas educativas?
Pues precisamente porque no se ha podido establecer una buena colocación y una buena apropiación de lo que son las políticas educativas en relación con lo que es el contexto real, con lo que es la situación real de muchos de los centros escolares. Y por ello es necesario que haya un cambio y diversas alternativas y diversas planificaciones que tienen que establecerse en los centros escolares para que estos trasciendan más allá y que se pueda, a partir de la educación, generar un cambio y una buena reestructuración. Muchas gracias, Eso sería profesor. la aportación. Bueno, de forma conclusiva puedo retomar los aspectos más importantes de sus participaciones, de sus opiniones, que en general son completamente acertadas y totalmente de acuerdo. Y los elementos creo que más esenciales de cada uno es esta parte de los valores, la formación axiológica y la importancia de la democracia en esta reconstrucción de un nuevo proyecto social alterno a lo que sería la modernidad o posmodernidad. Sin embargo, como mencionó bien nuestro colega, el profesor Palomeque, hay una cierta resistencia o es muy complejo que se dé este cambio debido a que esta parte de la administración estatal está muy influenciada por eh, por el poder que genera el mercado, por las políticas internacionales que se devienen del gran poder del mercado, que es parte subyacente de esta misma lógica neoliberal. Pero, pues, este documento fue hecho en el 2004 y ya desde hace algunos años se ha venido dando este movimiento en el cual se manifiesta esta perspectiva de derechos y es por eso que gracias a todo esto tenemos ahora lo que es el derecho a la educación como un derecho reconocido universalmente y está reconocido por la lógica del mercado, que aún hace resistencia ahí, pero vamos avanzando en esta línea sociohistórica hacia una perspectiva de derechos, derecho a la educación y también hacia la construcción de tal vez otros proyectos sociales alternos, como podrían ser también estas partes de la epistemología del sur que hace esta resistencia al poder hegemónico de la globalización. Obviamente aquí es muy importante la participación y voto de la sociedad civil como tal y también de los agentes educativos y de la función de cada centro escolar. Bueno, de esta forma damos por concluida esta sesión, este webinar. Espero que haya sido de fruto para muchos y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, colegas.